Estimados oyentes, queridos compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Daniel Galazo tiene el gusto de saludarlos en esta una nueva puesta en el aire de Yo Nací en este País, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 9 de junio del 2026, posible, como lo expreso siempre, gracias a la operación técnica en estudios de nuestra compañera y amiga Dayana Álvarez, en la producción general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. En este 9 de junio, aniversario del levantamiento cívico-militar del general Valle, fracasado, infiltrado, y que terminara con los fusilamientos de José León Suárez, vamos a reivindicar las luchas obreras que precedieron al peronismo y que dieron sustento a lo que vendría después, con distinta ideología, pero lucha al fin, en pos de combatir la explotación del hombre por el hombre, de requerir condiciones humanas de trabajo y de evitar el abuso de las empresas que contrataban, mejor dicho, que tenían de personal a estos obreros. En este caso me voy a referir a la huelga ferroviaria de 1917 en los talleres de Tafí Viejo, Tucumán. Diremos a propósito que el estallido de la Primera Guerra Mundial provocó un estancamiento en el modelo de desarrollo capitalista argentino, basado en la importación de productos manufacturados y la exportación de materias primas. Esto trajo aparejada una inflación y también la escasez en los productos que se adquirían a los países industrializados de Europa, en especial aquellos destinados a los talleres ferroviarios. Las empresas ferroviarias, ya fueran de capitales privados y extranjeros como las de capital estatal, o sea, las que emprendiera el Estado, hicieron ahorro congelando salarios y despidieron trabajadores. En este clima se desataron una serie de huelgas ferroviarias en el país durante el año 1917, que al principio fueron esporádicas durante los meses de junio y julio de ese año, para confluir luego en una huelga general en el venidero entonces mes de septiembre. La empresa estatal Ferrocarril Central Norte tenía sus talleres en la ciudad de Tafí Viejo, en Tucumán. Sus obreros habían parado en junio de ese año demandando la expulsión de un capataz despótico, la regularidad en el pago de los salarios, la libertad de los operarios para viajar en otros trenes que no sean aquellos destinados para obreros, y la disminución del precio de alquiler de las viviendas justamente obreras. Tras varios días de lucha, lograron triunfar. Sin embargo, volvieron a lidiar en septiembre de ese año, como ya lo expresara, tras el llamado a huelga de los talleres Pérez y Rosario, en Santa Fe, que el Ferrocarril Central Argentino tenía en esa provincia. La protesta se extendió por todos los ferrocarriles del país. Los hechos transcurrieron durante el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. La Unión Cívica Radical buscaba ser mediadora en los conflictos entre el capital y el trabajo. Sin embargo, en esta ocasión, la protesta obrera se agudizó y el gobierno radical reprimió con crudeza. En Tafí Viejo hubo muertos y heridos. Para poner en contexto los hechos que estamos narrando, debemos señalar que la provincia de Tucumán estaba gobernada por el Partido Radical, que a su vez estaba dividido en rojos y azules. Los primeros encolumnados detrás del gobernador Juan Bautista Vascari y más cercanos a la línea de Yrigoyen. Los segundos
se definían como antipersonalistas y su adalid era Octaviano Vera. Pero para comprender los hechos de 1917, desatados en los talleres de Tafí Viejo, tenemos que tener en cuenta tres cuestiones. La primera tiene que ver con la tensión que generaba el nombramiento del ingeniero Carlos Alberto Uttinger como administrador general de los ferrocarriles del Estado. El ingeniero pertenecía a la facción roja del radicalismo y era profundamente xenófobo. Los ferroviarios de Tafí Viejo denunciaban cómo, por influencia de este, se despedían obreros para colocar en su reemplazo a correligionarios de la Unión Cívica Radical. El blanco de estos despidos eran por lo general los inmigrantes españoles que trabajaban en el ferrocarril. La segunda cuestión tiene que ver con la creación de la seccional de Tafí Viejo de la Federación Obrera Ferrocarrilera, FOF, la cual contaba con una dirigencia de fuerte presencia de militantes libertarios y de origen español, esto es, anarquistas. Digo para diferenciar este término tan manoseado, tan bastardeado en la actualidad. La tercera tiene que ver con una serie de protestas que se dieron en distintas secciones de esos talleres, pero no lograron parar a todo el predio de Tafí Viejo hasta el surgimiento de la ya citada Federación Obrera Ferrocarrilera. Como tanto, una mesa como hay muchas, un borracho que serrucha su sueño de competir, hay un tira que se asoma, una copa sin moneda, una que se la toma y una caña sin servir, una partida de turte entre cuatro veteranos que entre naipes y toscanos despilfarran su pensión. Y acodado sobre el mármol, agarrado como un broche, un kurda que noche a noche se manda su confesión. El trompa tira la bronca, porque un currete se cuela y un cantor con su vihuela pide permiso y entona y así. Entre naipe, curda y canto, de la cotidiana, se oye la voz de una nena. Papá, vamos, que mamá te llama. Un boliche como tantos, una esquina como hay muchas, un farol que los escucha en su nocturno cantar, el chistar de una vecina, la que no cuaja en el barrio, y un bacán de trenco largo que se pierde de un sagual, la presencia de una gente desparramando el concierto, ya la calle es un desierto y el rey de bastos copó, el envite de una copa que de apuro va a baraja, mientras que frente a la caja se afana el que te afanó. El trompa tira la bronca, porque un currete se cuela y un cantor con su vihuela pide permiso y entona y así. Entre naipe, curda y canto, de la escena cotidiana, se oye la voz de una nena. Papá, vamos, que mamá te
Dando comienzo a la ilustración musical correspondiente al programa que acabamos de comenzar, nos íbamos escuchando a la orquesta de Aníbal Troilo, con la voz de Roberto Goyeneche cantando Un boliche, tango de Carlos Acuña y Tito Cabano. A pesar del surgimiento de la Federación Obrera Ferroviaria o Ferrocarrilera de Tafí Viejo, se pudo unir a gran parte de los obreros y empleados de los talleres y canalizar sus demandas con capacidad para paralizar a todo el predio y entablar relaciones con las demás seccionales y reparticiones de los ferrocarriles del Estado. Además, una de las características de esta seccional fue su impronta anarquista, como ya lo marcáramos, y el origen español de parte de su dirigencia, una particularidad que agudizó las tensiones con la administración de los talleres, de marcada animosidad contra los trabajadores provenientes de la península ibérica. Tafí Viejo era una comarca con escasa población, alrededor de unas 15 o 18 familias, hacia fines del siglo XIX, ubicada al norte de la capital tucumana. Enrique Ortega relata que Tafí Viejo, desde sus inicios, fue ubicada en las márgenes del Camino del Perú, una ruta obligada de transporte desde Lima hasta Buenos Aires en la época colonial. La economía de este paraje giraba en torno al tabaco y la caña de azúcar. A principios del siglo XX, algunos miembros de la élite tucumana soñaron construir allí una villa veraniega. Al bucólico rincón, primeramente lo llamaron San José de Calasanz, luego lo bautizaron Villa Mitre. Ambos nombres sucumbieron ante la denominación tradicional de Tafí Viejo, con la que se conocía desde tiempos coloniales. Como lugar de ocio, durante el periodo estival tampoco prosperó. La construcción de los talleres ferroviarios del Ferrocarril Central Norte lo transformaría en un pueblo obrero. Para 1917 la huelga tendrá dos espacios como escenario, Tafí Viejo y San Miguel de Tucumán, la capital de la provincia. A poco de iniciarse la construcción de los talleres, se evidenció la escasa comodidad que la comarca tafiseña ofrecía a los obreros y al personal administrativo. La falta de viviendas también aparece como un tema a resolver entonces. Cuando comienza la recuperación de la crisis de 1890, yéndonos atrás en la historia, las empresas ferroviarias organizaron programas de beneficios extrasalariales para ofrecer un mínimo de bienestar material al obrero ferroviario y a su familia. Es así que en 1905 los directivos del Ferrocarril Central Norte planearon la construcción de casas para sus trabajadores. Para ello compraron 15 hectáreas para edificar allí un pueblo obrero, con el fin de optimizar el funcionamiento productivo comercial de la planta fabril, minimizando tiempos de traslado y eliminando el costo de transporte en su influencia sobre el salario. El proyecto comenzó a materializarse en 1907. Los obreros ferroviarios destinados para los nuevos talleres vivían en San Miguel de Tucumán. Algunos de ellos decidieron mudarse a Tafí Viejo, pero la gran mayoría siguió residiendo en la capital tucumana. Por ello, cuando los talleres comenzaron a funcionar, se habilitó un tren especial para trasladar a la mayoría de los obreros y empleados de los talleres que aún residían allí. Este servicio partía de San Miguel de Tucumán y recorría las estaciones intermedias hasta Tafí Viejo y sería conocido como tren obrero. Complementariamente, se sancionó una ley para la construcción de un camino que conectara en forma directa los 16 kilómetros que separan la capital de Tafí Viejo, aunque no se ejecutó de inmediato, por lo que la única vía de comunicación fue a través del ferrocarril, tanto para el traslado de los obreros como así también para el traslado de los materiales e insumos que consumían o necesitaban los talleres para su tarea.
Para 1917, los obreros ferroviarios estaban agremiados en dos entidades. La Fraternidad, que databa de 1887, que congregaba a los maquinistas, foguistas y pasaleñas, y que se caracterizaba por ser de tendencia reformista y apolítica, un gremio abierto a la negociación con el Estado y la patronal, pero a la vez bastante combativo. Al controlar los medios de transporte, podía paralizar todo el país. Sin embargo, para ellos la huelga era un último recurso. Los talleres de Tafí Viejo tenían maquinistas permanentes que se encargaban de probar las locomotoras que se reparaban. La puesta a punto se hacía desde Tafí Viejo hacia el norte, hasta Metán o Rosario de la Frontera, y estos trabajadores que estaban capacitados para manejar locomotoras no estaban agremiados en la Fraternidad, sino en el gremio que nucleaba al resto de los trabajadores del riel. En un barrio con balbón y luna, por donde el hambre suele hacer gambetas, y desde pibe fue poniendo el hombro y ancho a trabajo la sonrisa buena. La sal del tiempo le oxidó la cara cuando una mina lo dejó en chancleta, y entonces solo para siempre empezó. Largo el laburo y se metió en la huelga. Ay, Malevo, te olvidaste en los boliches los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huelga de amargo rencor. Jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Tambor de taco redoblando calle para que se entre la muchacha buena. Y allí el silencio que mastica el pucho, dejando siempre la mirada a cuenta. Dicen que una noche zurda con el cuchillo de sojo la espera, y entonces solo como flor de orilla largó el cansancio y se mató por ella. Ay, Malevo, te olvidaste los boliches, los arreglos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor. Malevo, qué triste, jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. La orquesta de Aníbal Troilo, cantando Ángel Cárdenas, interpretaba Te llaman Malevo, un tango del propio Aníbal Troilo con letra de Homero Expósito. La Federación Obrera Ferrocarrilera o Ferroviaria fue un organismo gremial de los obreros y empleados ferroviarios, antecesora de la Unión Ferroviaria. Fue fundada por sindicalistas revolucionarios pertenecientes a la fraternidad. La tarea de agremiar a los trabajadores ferroviarios no era fácil
debido a la heterogeneidad de funciones e intereses propios del sector. Las evidencias recogidas hasta el momento sobre la Federación Obrera Ferrocarrilera o Ferroviaria de Tafí Viejo indican la presencia de una dirigencia con fuerte impronta libertaria y de origen español. Su surgimiento logró unir a los obreros y empleados de los talleres en sus reclamos por mejoras en sus salarios y en sus condiciones laborales y de existencia misma. Previo al año 1917, la prensa registra varias huelgas en reclamo de mejores condiciones laborales en distintas secciones de los talleres, contaduría, carpintería y almacenes, pero estos reclamos no lograron contar con la solidaridad y adhesión de todas las naves del predio de Tafí Viejo. La nueva organización pudo congregar a gran parte de los obreros y empleados de los talleres y entabló relaciones con las demás seccionales de otras reparticiones de los ferrocarriles del Estado y con los sectores que no eran ferroviarios, comerciantes, choferes, panaderos, dueños de fonda, etc. Para explicar en parte el motivo de las huelgas hay que tener en cuenta los efectos de la inflación sobre los salarios reales a partir del estallido de la Primera Guerra Mundial. Según David Rock, que es un estudioso sobre los orígenes del radicalismo, tiene su obra publicada, El radicalismo argentino, decía que según David Rock, previo al conflicto se hicieron estudios sobre el costo de vida para las familias obreras, tomando como base un ingreso mensual que estimaba el nivel de subsistencia corriente de la época para una familia de 100 a 120 pesos. Estos estudios también calcularon el aumento de los costos de vida en 35% desde 1913. A partir de ahí, se calculaba que los salarios nominales tendrían que elevarse a 160 o 166 pesos para el año 1918. Esto no dejaba de ser una hipótesis. La mayoría de los huelguistas de 1916 a 1919 percibían salarios nominales que oscilaban entre los 50 y los 100 pesos. Las huelgas tafiseñas no fueron un caso aislado. Los talleres ferroviarios del Ferrocarril Central Argentino de Pérez y de Rosario en Santa Fe también pararon a lo largo de ese año. Al principio fueron medidas de fuerza esporádicas que tuvieron lugar durante los meses de junio y julio. Luego sobrevino el estallido de una huelga general en septiembre y octubre. El personal de los talleres era remunerado por horas y en forma excepcional se pagaba por producción. Esta situación se mantuvo hasta 1920, cuando el ingeniero Aníbal Pasquini reorganizó los talleres con un sistema diferente. La falta de documentación y el mal estado de conservación de los archivos de los talleres no permite conocer cuánto ganaban los obreros ferroviarios para el periodo estudiado. Sin embargo, por el pliego de condiciones elaborado en octubre de 1917, se conoce la existencia de trabajadores que percibían un salario mensual de 100 pesos. Para algunos casos era una cifra que no se había modificado desde 1911, no solo en los talleres de Tafí Viejo, sino también en el resto de la línea del ferrocarril Central Norte. La prensa también permite ver lo que gastaba un empleado de los talleres que residía en San Miguel de Tucumán. A partir de los reclamos de los empleados de almacenes de los talleres, se toma el caso testigo de un empleado que percibía 100 pesos. El trabajador tomaba el tren obrero a las 7 menos cuarto de la mañana y regresaba entre las 7 y 7 y media de la tarde. El valor del transporte era de 1 peso y de vuelta. Teniendo en cuenta que se trabajaba el sábado, gastaba un total de 52 pesos al mes. Tenía 1 hora para el almuerzo, cuya media pensión le costaba 30 pesos. Las multas por infracciones, por estropear material, consistían en 2 pesos. Los descuentos por inasistencias eran arbitrarios. Los empleados denunciaban que por 3 faltas se les descontaba 20 pesos.
Estás cachuzo a besos, te andes con agua abrazos, se te arruga la cara de tanto sonreír. Y habrás ensuciado puños en mesas de esconazos, y habrás rayado al fondo para muchacho bailarín. Como tembló Palermo cuando sacando vale, pelaste la de cuero repleta de tobel. Como tembló Griselda aquellos carnavales que marcó 120 tu regia Baturé. ¿Cuál lo que te va a durar? Tanta alegría y placer, lo que vas a cosechar cuando enteres a recoger, cuando te des cuenta exacta de que te has gastado la vida en apronte y partida. Muchacho, te quiero ver. Vos sos el que no tiene temores cuando juega, vos sos a quien ninguna mujer lo despreció. Vos sos el que no pide, vos sos el que no ruega, vos cobrás por derecha habiendo bancado no, y por gaucho y derecho vas dejando a pedazos en esta caravana tu amable corazón. En esta caravana de envidias y fracasos, donde taurías tu vida de criollo y de varón. Pa' lo que te va a durar tanta alegría y placer, lo que vas a cosechar cuando entres a recoger, cuando te des cuenta exacta de que te has gastado la vida en apronte y partida. Muchacho, te quiero ver. Escuchábamos A lo que te va a durar, un tango de Celedonio Flores y Alfredo Barbieri, en la interpretación de la orquesta de Aníbal Troilo con la voz del polaco Roberto Goyeneche. El conflicto estallaría un 23 de junio, cuando un capataz suspendió a un calderero. El resto de los trabajadores de la sección consideró injusta la medida y se solidarizaron con el obrero sancionado. Pero esto provocó la reacción de las autoridades de los talleres, que decidieron despedir al obrero suspendido y a sus adláteres. Así las cosas, 75 ferroviarios quedaron en la calle. Los protagonistas de este conflicto fueron varios, pero empecemos por lo más destacado, o sea, por el obrero cesanteado. Se trataba de Juan Villar, un representante de la Federación Obrera Ferrocarrilera. El conflicto comenzó cuando un trabajo de Villar y su equipo fue rechazado por el capataz José Micheli. Según testimonios de la época, el trabajo estaba bien hecho, dado la reputación que Juan Villar tenía respecto de su oficio y de su desempeño. Las razones estarían en el temor del capataz a ser desplazado de su puesto por la capacidad de Villar, candidato a ascender como supervisor. Tras una agria discusión, Juan Villar fue suspendido. La queja de los caldereros fue llevada al local de la Federación Obrera Ferrocarrilera
en donde se decidió convocar a toda la sección. Concurrieron todos, alrededor de 300 obreros, entre oficiales, medio oficiales, ayudantes y aprendices. Entre los obreros convocados y la dirigencia de la Federación Obrera Ferroviaria o Ferrocarrilera, se decide enviar una nota a la superintendencia de los talleres solicitando el traslado del capataz José Micheli. La nota fue rechazada por las autoridades del taller, lo cual provocó una nueva asamblea. Esta se llevó a cabo en un salón repleto de obreros, narra una crónica, en donde había gente fuera del salón que de por sí ya estaba bastante grande, pues lo habían hecho para un cine que duró poco tiempo, alquilándolo después la Federación. En esta reunión fue elaborado un pliego de condiciones que, además de pedir la separación del capataz de la discordia, se agregaron otras cláusulas relacionadas con mejoras laborales, tales como regularidad en el pago de los salarios, que no superase hasta el día 5 de cada mes, readmisión de los 75 obreros desafectados, libertad a los operarios para viajar en otros trenes que no fuera el de los obreros, disminución del precio del alquiler de las viviendas obreras y mejoras para el estamento de los aprendices. Las propuestas en dicha asamblea fueron aprobadas por aclamación. En el transcurso de la huelga, las demandas se ampliaron. Se pedía la existencia de un médico diplomado en carácter permanente, que la empresa mejore el servicio higiénico del barrio obrero y que no se cobre el boleto de tren obrero a los trabajadores recién incorporados. José Micheli, el capataz de la discordia, había llegado a los talleres de Tafí Viejo alrededor de 1915. Era violento en el trato con el personal y solía amenazarlos con un revólver. Esta práctica, al parecer, era habitual entre los caporales del Central Norte. La prensa de la época registra este tipo de conductas. Por ejemplo, en 1911, un grupo de 33 trabajadores rumanos denunciaron los malos tratos del capataz de los obrajes de Estación Muñecas, quien además de no querer abonarles el salario, los amenazaba con un arma. La conducta de Micheli, el capataz, no fue tolerada por los trabajadores. 80 obreros elevaron una petición para que fuese trasladado a Cruz del Eje, Córdoba. Desde el nuevo destino, el capataz prometió venganza. A principios de junio de 1917, este retornó a Tafí Viejo. Era uno de los seguidores y recomendados de Uttinger y comenzó sus represalias con Villar. La medida de fuerza fue acatada por la mayoría de los obreros de los talleres. De los 1.500 trabajadores que se registraban para 1917 en los mismos, solo 100 o 200 no se plegaron a la huelga. Las fuerzas de seguridad desplegadas por el Estado provincial no fueron numerosas. La prensa menciona que fueron 10 los uniforzados que reforzaron a la policía de Tafí Viejo para contener alrededor de 1.200 trabajadores en huelga. Con el correr de los días, se pidieron refuerzos al cuerpo de bomberos. Además de patrullar Tafí Viejo, la policía se abocó a custodiar el tren obrero. Ya no puedo equivocarme,
sos la última en mi vida y es la última moneda que me queda por jugar. Si no gano tu cariño, la daré por bien perdida ya, que nunca más la vida me permitirá ganar. Te confieso deslumbrado que no esperaba tal cosa, ya están luciendo mis sienes, pinceladas de marfil. Ya mi patio abandonado no soñaba con la rosa y se realizó el milagro con la última de abril. Sos la última y espero que me traigas la ternura, esa que he buscado en tantas y que no pude encontrar. Ya no quiero pasionismo, ni amorío ni aventura. Yo te quiero compañera para ayudarme a luchar. No me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte, porque anduve a los sopapos con la vida y yo también. Además hay un motivo para quererte y cuidarte. Se adivina con mirarte que no te han querido bien. Fue por eso que te dije, ya no puedo equivocarme. Sos la última que llega a perfumar mi rincón. Y esas gotas de rocío que no te dejan mirarme me están diciendo a las claras que alcancé tu corazón. Pero si la mala suerte me acomoda el cachetazo con que siempre está amagando para hacerme fracasar, no podré sobreponerme a este último fracaso y yo seré como un grillo muerto al pie de su rosal. No me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte, porque anduve a los sopapos con la vida y yo también. Además hay un motivo para quererte y cuidarte. Se adivina con mirarte que no te han querido bien. La orquesta de Aníbal Troilo, con la voz de Ángel Cárdenas, interpretaba un tango de Antonio Blanco y Julio Camiglioni, La Última. Las autoridades ferroviarias se negaban a aceptar el pliego completo de reivindicaciones obreras. El punto en discordia lo constituía la reincorporación de los trabajadores despedidos. Al cabo de una semana, las demandas fueron aceptadas por completo, lo cual significó un triunfo pleno para el movimiento obrero de los talleres. A modo de festejos, los ferroviarios residentes en la capital tucumana salieron en procesión hasta Tafí Viejo para reunirse con sus compañeros tafiseños y viceversa. Ambas columnas iban a pie y a reunirse a mitad de camino. Entonaron allí el himno de los trabajadores. En medio de una inmensa polvareda marchaba la columna yendo a la cabeza más de 50 mujeres y luego la orquesta de la Sociedad Musical La Lira. Para septiembre de 1917 estalló un nuevo movimiento huelguístico, esta vez en los talleres Pérez y Rosario, pertenecientes al ferrocarril Central Argentino de capitales británicos. Aquí fue el epicentro de la primera huelga general ferroviaria y contó con la participación de la Fraternidad
la Federación Obrera Ferrocarrilera y la Asociación Argentina de Telegrafistas y Empleados Postales. Se adhirieron aproximadamente 120.000 ferroviarios sin distinción de oficios. Se paralizó el transporte a nivel nacional por más de 3 semanas consecutivas y los ferroviarios de las empresas estatales no se sumaron de inmediato. Lo hicieron a partir de octubre. Muchos de los reclamos que se exigieron en junio no fueron satisfechos por el Ferrocarril Central Norte. A esto se sumaron otros pedidos provenientes del resto de los trabajadores ferroviarios de otras empresas. El pliegue de condiciones se amplió para esta oportunidad, reclamándose estabilidad en el empleo, abolición del cobro personal por averías materiales y elementos de trabajo, fijación del salario mínimo de 3 pesos diarios a los obreros que ganan 100 pesos mensuales y empleados en las oficinas, aumento proporcional de sueldo, jornada máxima de 8 horas, descanso hebdomadario, ascenso por antigüedad, competencia y concurso, reglamentación higiénica de los talleres, estaciones y demás lugares de trabajo, alojamientos higiénicos del personal que habita en las casas del ferrocarril, pago de viáticos, licencia por 15 días cada año con goce de sueldo, pase de primera clase para las familias, rebaja del 50% en las demás líneas férreas de la República, rebaja del 75% en las encomiendas destinadas al personal, pago de 50 pesos en caso de traslado y facilidades en los medios de transporte, pago del 50% también de sueldo en caso de enfermedad y arbitraje de los representantes del gobierno en asuntos del ferrocarril y los obreros. La paralización del transporte ferroviario motivó que los empresarios rurales apoyaran a las empresas ferroviarias y presionaran al gobierno de Irigoyen a encontrar una rápida solución al conflicto. El presidente de la sociedad rural, Joaquín Yanchorena, ofreció sus servicios al gobierno como mediador. Como forma de presión, se analizó la posibilidad de declarar un lockout. Esta idea no era nueva para los administradores de los ferrocarriles estatales, que ya la habían contemplado en la huelga de junio. Nuestro corresponsal en Buenos Aires nos comunica telegráficamente, decía un cronista, que la Administración General de los Ferrocarriles del Estado ha dado orden al subjefe de explotación, señor Knudsen, de clausurar los talleres en caso de no solucionarse satisfactoriamente el conflicto. Dame de nuevo, calecita, el juego del balsecito de acerrín y un poco de la tristeza del matungo ciego o del caballo de madera loco. Dame de nuevo, colorín, tu juego, que la sortija del recuerdo toco. De la esquinita sombría y hace sangrar las cosas que fueron rosas un día. Mozo de punta y hata y una muchacha que me quería. Tanto varón y entero, más orillero que el alma mía. Sigue llorando
canfón vuelvo a bailar y a recordar una sentada. Soy el ranunque en la parada de tu enagua almidonada, te batió Carcajón. Y esta coña y la luz dorada sobre el pantalón. Cuando a tu lado tirado nube mi corazón. La carecita, su larga cuita malera, cuita que por la acera de mal manera nos lleva. Vamos de nuevo, amiga, para que siga con vos bailando. Vamos en su rutina, la vieja esquina me está llamando. Vamos que no se espera con su pollera marchita. Esta canción que rueda la carecita. Con la luna de enfrente y el estío te da la noche del suburbio cita. Te de esperar de nuevo en el baldío como un grillo sin sueño, calecita, calecita. Esta canción que rueda la carecita. Esta canción que rueda la carecita. Acabamos de escuchar en las voces de Ángel Cárdenas y Roberto Goyeneche en este fabuloso dúo, acompañado por la orquesta del gran Aníbal Troilo, La Calecita, un tango de Mariano Mores y Cátulo Castillo. A medida que el conflicto se extendía por toda la República y empezaban a llegar noticias de la radicalización de esa protesta, las fuerzas represivas del Estado provincial y del Estado nacional comenzaron a unirse. El jefe de policía de la provincia buscó el apoyo del Estado nacional para contener justamente a los huelguistas. Las fuerzas del ejército, que habían estado ausentes en la huelga de junio, se sumaban ahora como refuerzo de las fuerzas de seguridad provinciales. Además, se comenzaron a organizar los obreros antihuelguistas de los talleres. En este grupo de antihuelguistas se estaba planeando la represión contra la dirigencia de la Federación Obrera Ferrocarrilera. El blanco de ellos serían los dirigentes españoles del gremio. Las fricciones entre los dos grupos no tardaron en llegar. Una herida de arma blanca a un obrero y el disparo de un revólver de bajo calibre contra la locomotora desataron la violencia. El resultado: 2 obreros muertos, 5 heridos y varios contusos. En la capital tucumana se aplicó la ley de defensa social y se clausuraron los locales de la Fraternidad y la Federación Obrera Ferrocarrilera. Por su parte, la empresa de ferrocarriles del Estado anunciaba que el personal que no se presentara a trabajar en el plazo de 48 horas sería reemplazado. Enrique Julio Ortega, en su trabajo Los talleres de Tafí Viejo y su entorno, una mirada diferente, señala el 18 de octubre como fecha de conclusión de esta huelga, agregando que hubo quienes contaron que para retornar a los talleres, quienes querían hacerlo debían pasar por debajo de una gruesa cadena que colocaron los militares abarcando el portón de entrada.
El hecho fue que 5 personas no quisieron pasar por debajo de la cadena y fueron cesanteados. Otra medida represiva que se tomó fue el traslado del personal de manera inconsulta hacia otra seccional. Entre los obreros que fueron trasladados se encontraban los integrantes de un grupo de teatro. Un relato acerca de cómo fue la deportación de su familia tras la derrota expresa: al empezar a entrar a trabajar, los seleccionaron a quienes habían tenido parte más activa en el movimiento, quienes fueron trasladados a distintas localidades donde existían talleres de máquinas. Fue así que trasladaron a mis hermanos y a Blanco a Cruz del Eje. El día de salida de los trabajadores, de los traslados, fue algo emocionante, ya que la mayoría dejaba a sus familiares hasta encontrar ubicación para la familia, pues se trataba de una gran cantidad de personas que tenían que vivir en localidades que no contaban con muchas casas desocupadas. Fue así que la estación estaba llena de gente que no sabía el porvenir que les esperaba. Al ver el campo dormido vuelven a mi mente fresca recuerdo de las patriadas y se hace carne la idea. El golpetear del salvaje sobre su boca grosera, brulando el alarido para imponer su presencia, quemándose bravo y rancho, llevando China hacia hacienda. Se divisa de la pampa la ancha huella y el redoblar de pezuñas al incrustarse en la tierra. La lanza firme en el brazo, bien arriba la bandera, y el rigor ensordecedor del potro en loca carrera, ganando campo y distancia hacia la muerte señera. El campo dormido vuelven a mi mente fresca el recuerdo de una china de un rancho y la noche aquella que con mis pinchas y el zaino me alisté para la guerra. Amalaya, lagrimón, rebeldes de mi conciencia, lo que aguantaba el viaje. No aguanto malo de ausencia. Concluyendo con la ilustración musical correspondiente al programa que estamos transitando,
volvimos a escuchar a la orquesta de Aníbal Troilo, con las voces de Ángel Cárdenas y el polaco Roberto Goyeneche, interpretando este aire de malambo, malón de ausencia, cuya autoría le pertenece a quien fuera cantor de Troilo también, al gran Edmundo Rivero. Honestidad intelectual mediante, vamos a decir que para la presentación, el informe correspondiente al día de la fecha, se hemos basado en el trabajo de José René Álvarez, titulado La huelga ferroviaria de 1917 en los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. Quisimos traer a memoria las luchas obreras que son parte de un mismo eslabón que nos traen hasta el presente y que para muchos no es más que un papel escrito, sin mensurar que ese papel escrito en donde se narran los hechos contemplaron sentimientos, frustraciones, personas, hambre, miseria y explotación, que es lo que hay que seguir combatiendo. Sobre todo con estos herederos de la explotación humana que están ocupando Balcarce 50 de la mano de Javier Milei. Con esto nos vamos a despedir, si Dios quiere, hasta el próximo martes, cuando pongamos en el aire un nuevo capítulo de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Patria o muerte, venceremos. Es la consigna más que nunca. Será hasta el próximo martes. Gracias por su atención. A pasarla lo mejor posible. Chao.